Bienvenidos nuevamente a esta serie de pláticas que estamos evacuando para poder conocer con mayor detalle y a mayor profundidad los derechos humanos y su marco legal. Es importante que nosotros sepamos un tema que vamos a evacuar en este video, que es cómo es la jerarquía de los derechos humanos. ¿Por qué es importante conocer la jerarquía? Por el hecho de que cuando haya un choque de derechos, cuando un derecho pareciera contraponerse en contra de otro dentro de un caso legal específico, pues al final del día uno de ellos va a ganar. Y ese que va a ganar va a tener que ser basado en un tipo de jerarquía. Les voy a poner un ejemplo de algo que estamos viviendo en estos momentos, la pandemia conocida como COVID-19, SARS-2, tiene muchos nombres, pero es una pandemia que ha hecho que todo el mundo tenga que reaccionar de una manera bastante agresiva. Como ustedes saben, el gobierno de Honduras ha tomado la decisión de que nos va a limitar circular dentro del país, ya sea por ciertos profesionales que pueden circular de manera fluida, ciertos profesionales que solo pueden circular en ciertos días y el resto de la población que solo puede circular dependiendo de la terminación de su tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residencia. ¿Eso significa que nosotros ya no tenemos el derecho a la libertad de circulación? Bueno, pues en estos momentos, aunque nosotros ostentamos el derecho de la libertad de circulación, que es un derecho humano, como ustedes han podido observar de esos tratados primarios de derechos humanos, los originales que les llamo yo, porque originan una nueva organización o organismo internacional. Dentro de ellos sale reflejado la libertad de circulación como un derecho humano. Más sin embargo, tenemos el derecho de la salud. Y el derecho de la salud está de un lado y el derecho, la libertad de circulación, el derecho a circular libremente, está del otro. Y en este caso de la pandemia, entran en controversia y chocan. Y uno de ellos es el que tiene que ganar. Y el gobierno de Honduras, así como muchos gobiernos a nivel mundial, han decidido que aunque nosotros tenemos la libertad de circular, ese derecho humano de circular, gana en esta ocasión el derecho de la salud. Entonces, eso es basado en una decisión tomada por una jerarquía, es decir, cuál es el más importante, cuál de ellos es el que tenemos que salvaguardar. Entonces, vamos a ver cuáles son estas dos teorías de la jerarquía, porque hay dos. Una de ellas es bastante antigua, es desde el tiempo de la existencia de la ley natural, es decir, desde el tiempo que existen los griegos y los romanos, en la antigua Grecia y Roma. Y la otra teoría es una teoría bastante novedosa, tiene un poquito más de 40 años de existir y tiene bastante apoyo, tiene un apoyo no solo filosófico, sino que tiene un apoyo financiero bastante grande. Es apoyado por ONGs, es apoyado por ciertos políticos a nivel internacional y por ende tiene mucha aceptación a nivel mundial. Es la que muchas veces es la que más escuchamos, pareciera que es la única que existe, pero la realidad es que no, existe otra que también es bastante conocida por los estudiosos de los derechos humanos, pero además de ser bastante conocida, tiene una base sólida por existir por más de 2000 años y tener muchos filósofos que la apoyan. Entonces, vamos a compartir las diapositivas para que nosotros podamos conocer cuáles son estas dos teorías de la jerarquía. Bien, empezamos diciendo que la primera teoría de la jerarquía que nosotros conocemos a nivel mundial es la jerarquía por importancia, también conocida como la jerarquía de la ley natural. Esta jerarquía tiene exponentes clásicos, podríamos llamarlos, como ser Sócrates, Platón, Aristóteles, tres filósofos que, aunque usted no haya estudiado derecho, más de alguna vez ha escuchado hablar de ellos. Tenemos también exponentes un poquito más recientes, como ser Santo Tomás Aquino, San Agustín, tenemos también a Santo Tomás Moro, y tenemos unos que son bastante nuevos, uno de ellos todavía sigue con vida, es profesor universitario, da clases en la Universidad de Princeton, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Georgetown,
da ciertas conferencias a nivel de todas las conocidas como las universidades de Yedra, ¿sí? Las Ivy League, y su nombre es Robert George, así se llama, Robert George. Entonces, tenemos expositores a través del tiempo. Son expositores que tienen bastante aceptación, son muy reconocidos a nivel mundial y, como ustedes podrán entender, pues tienen bastante arraigo sus diferentes filosofías. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta teoría jerárquica por importancia? Lo primero que nos expone es que nosotros nos vamos a basar en la ley natural. La ley natural es uno de los movimientos filosóficos más reconocidos, no solo porque influye la moral, la ética, sino que porque también influye el derecho. Tal como su nombre lo dice, ley, influye el derecho. Y esta ley natural nos dice que, primero que todo, los derechos emanan de la misma naturaleza de las cosas. Es decir, solo por el hecho de que yo sea un humano, yo ya tengo ciertos derechos que son inherentes a mí. Tengo ciertas responsabilidades que son inherentes a mí. De eso es que nos habla la ley natural. Asimismo, nos habla de que en caso en que usted sea un menor de edad, usted va a tener derechos que los mayores de edad no van a tener. Va a tener prohibiciones que un mayor de edad no va a tener. Va a tener obligaciones que un mayor de edad no va a tener. Ejemplo de ello, un menor de edad tiene la obligación de obedecer a sus padres. Un menor de edad tiene la obligación de ir a la escuela. Un menor de edad tiene el beneficio de que no tiene que trabajar. Es decir, no tiene un trabajo formal donde tiene que ir y tiene que laborar, sino que más bien tiene una protección especial por medio de la cual él va a poder desarrollarse mental y físicamente para entonces a un futuro él poder ser un miembro que contribuye de manera positiva a la sociedad donde él creció. Entonces, eso básicamente es la base de la ley natural. Es muy diferente la ley natural al positivismo, que ese es el segundo gran movimiento. El positivismo existe de una manera un poco más reciente. El positivismo lo que nos dice es no existe nada que el hombre no lo haya creado. Y de ahí es donde viene esa discusión filosófica bonita de si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie alrededor, ¿hace sonido sí o no? Pues la ley natural dice que sí, él hace sonido. Y el positivismo dice que no, porque nadie escuchó a ese árbol caerse. Y hay grandes discusiones al respecto. Si vamos a Karol Vasek es un profesor universitario, ha tenido puestos bastante importantes, Karol, y él es de origen checo y francés. Bueno, nació en Checoslovaquia cuando todavía existía Checoslovaquia, pero es del lado de Checoslovaquia de la República Checa. Él murió hace poco, murió en el 2015 y murió en Francia donde él residía. Él daba clases en varias universidades. Una de las universidades en las cuales él daba clase es exactamente donde él desarrolla esta idea, su idea de la jerarquía de Vasek. Como les digo, es bastante novedosa, pero ha tenido bastante tracción esta teoría. Y está basada en la teoría de la Revolución Francesa. Y la teoría de la Revolución Francesa, pues, como nosotros sabemos, se basa en 3 conceptos. Entonces vamos a ver cómo él hace que esos conceptos quepan dentro de su teoría. La teoría por importancia nos dice que en primer lugar de la jerarquía tiene que estar la vida. Y nos dice, la vida es lo primordial, porque si yo no tengo vida, yo no puedo tener nada más. Es decir, si yo no tengo vida, ¿cómo yo puedo tener seguridad? Si yo no tengo vida, ¿cómo yo puedo expresarme? Si yo no tengo vida, ¿cómo voy a tener salud? Entonces la teoría por importancia nos dice, lo primero es salvaguardar la vida. Y la pregunta que usted tiene que contestar para saber qué derechos caben ahí adentro es, ¿qué me asegura la vida? Y hay 4 cosas que son muy primordiales para que la vida pueda existir. Pues el primero de todos es la vida, ¿no? O sea, el derecho a la vida. Si yo no tengo derecho a la vida, pues simple y llanamente cualquier persona, ya sea natural o jurídica, me puede matar.
Lo segundo es alimento, porque si yo no tengo comida y dentro del alimento cabe el agua también, si yo no tengo comida y yo no tengo agua potable, pues me muero. Puedo durar, según los estudios científicos, 3 días sin agua, 3 semanas sin comida, pero después de eso, pues no voy a durar mucho tiempo más. Eh, Puede ser que dure un poquito más si tengo muy buena condición física, puede ser que dure menos si tengo muy mala condición física, pero aproximadamente eso es lo que uno dura: 3 días sin agua, 3 semanas sin comida. Sin esto yo no puedo sobrevivir. Existen muchas personas que cuando me escuchan decir eso me dicen: abogada, ¿y dónde queda el café? Somos Honduras y aquí tomamos café como que si fuera agua. Yo les digo, perfecto muchachos, pero si usted no tiene agua con qué hacer el café, ¿de qué le sirve tener el grano? ¿No? O sea, estamos hablando que el café ya sería algo adicional, algo, un lujo, ¿no? Pero sin agua sí yo no puedo vivir. Sin café, yo soy de las personas que sí me da dolorcito de cabeza cuando no tengo cafeína en mi cuerpo, pero no es algo que me va a matar, ¿no? Si no me da agua, entonces ahí sí yo puedo morir. Lo tercero que nos dicen es la salud. Tanto el alimento como la salud, si no la tenemos de manera consistente con el tiempo, eso nos lleva a tener deficiencias mentales, nos lleva a tener deficiencias emocionales, deficiencias corporales, nos lleva a tener ciertos impedimentos que no van a permitir que nosotros realmente nos desarrollemos de una manera sana y que nos desarrollemos de una manera adecuada para poder ser buenos ciudadanos. Y lo último que se nos necesita asegurar es la seguridad. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener comida y tener medicina si al primer problema me van a invadir mi casa y me van a robar toda mi comida y mi medicina? ¿De qué me sirve a mí tener alimento y tener salud si en cualquier momento alguien me lo puede arrebatar? Sí, entonces de eso estamos hablando. Entonces necesitamos seguridad. Mire qué importante que en el primer escalón está la seguridad. Eso significa no solo seguridad personal, sino seguridad familiar. Es decir, no solo es bien que esté yo, o sea, qué bonito que yo esté bien, pero si mi esposo no está bien, al final del día yo tampoco voy a estar bien, no voy a estar bien mentalmente, no voy a estar bien emocionalmente, ¿no? Entonces eso implica seguridad personal, seguridad familiar, de la integridad física de la persona, y también incluye la seguridad estatal, es decir, el Estado como sí tiene que ser el garante de que exista seguridad, que no estén matando, que no estén violando, sí, etcétera, etcétera. Para Basak, lo primero que nosotros tenemos en su escala es la libertad, ese primer principio de la Revolución Francesa, libertad. Y la pregunta que tenemos que contestarnos es: ¿qué me hace libre? Y para que nosotros tengamos libertad, él nos dice, necesitamos tener participación política. Para él eso era primordial por el hecho de que si nos remontamos al tiempo de la Revolución Francesa, recuerden que Basak es en parte francés. Si nos remontamos a la era de la Revolución Francesa, si usted no tenía participación política, usted no tenía nada, porque el rey, famosa su esposa, ¿no? María Antonieta, que déjenlos comer pastel. Si ellos decidían que usted no comía, pues usted no comía. Si ellos decidían que su casa ahora era de ellos, su casa ahora era de ellos. Y si ellos decidían que usted era esclavo de ellos, usted era esclavo de ellos. Nadie tenía participación política más que el rey y su círculo íntimo, sus más allegados, sus asesores, ¿no? Entonces, Basak nos dice, si usted no tiene participación política, simplemente se invalidan cualquier otro derecho que usted tenga. Y lo otro que él nos dice es, pues, haga una lista de las libertades. Entonces, dentro de esas libertades está la libertad de circulación, como hablamos al principio de esta clase, pero también existen otras libertades que ustedes han podido visualizar adentro de sus estudios de esos tratados internacionales. Libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de asociación, libertad de
Disculpen, se me apagó el micrófono. Pero les estaba hablando de las libertades. Bien, entonces él nos da una lista de libertades. Esa lista de libertades, él nos dice, son primordiales para que yo pueda desarrollarme y poder tener una participación política, que es la que me va a garantizar que yo pueda luchar por el resto de mis derechos. Entonces ese es el punto de vista de Basak. Segundo, nos dice la ley natural, es decir, la jerarquía basada por importancia, son los derechos accesorios a la vida. Es decir, ¿qué es lo que yo necesito para alcanzar la vida? Para eso nos dicen ellos, usted necesita, primero que todo, una familia. Muchas personas dicen, es que la familia no es tan importante, abogada. Y le digo yo, ¿y entonces usted cómo nació? Alguien tuvo que juntarse con otra persona, sí, un hombre se tuvo que juntar con una mujer para que usted existiera. Ahora con la ciencia un poquito más moderna, pues puede ser utilizado un médico para ayudar en el proceso, pero la gran mayoría de nosotros lo único que necesitamos fue que un hombre y una mujer se unieran. No necesariamente que se unan legalmente o religiosamente, sino que unión corporal, ¿sí? Lo más básico. Eso lo que significa es que yo como niño, yo como descendiente de esa unión, tengo la inquietud y tengo la necesidad de saber quién es mi mamá y quién es mi papá. Eso es una familia nuclear. ¿Quién es mi mamá y quién es mi papá? Muchas veces, se los digo por experiencia propia, porque trabajé en los juzgados de familia yo, existen mujeres que le quieren quitar el hijo al hombre, o hombres que le quieren quitar el hijo a la mujer. Hay casos en que es muy ameritado, ¿no? O sea, casos en donde el padre o la madre están haciendo una violación física, violación sexual al niño, pues ahí uno entiende por qué quiere quitar ese vínculo. Sin embargo, solo por el hecho de que él sea mal pareja o que ella sea mal pareja, no significa que ellos van a ser malos padres. Y siempre ese niño va a querer conocer a su papá y a su mamá. Es algo bien interesante, es parte de la psicología humana, que nosotros queramos saber de dónde es que nosotros venimos. Y entonces, si usted llega a quitarle a una de esas figuras en su vida, ese ser humano va a sufrir. Queramos entenderlo o no queramos entenderlo, ese ser humano va a sufrir. A usted lo que le toca es tratar de que ese niño pueda tener una relación saludable con esa pareja suya. No hablar mal en contra de esa pareja, al final del día es el papá o la mamá de ese niño. Que uno quisiera poder decirle al niño todas las verdades desde que es chiquito, sí, uno quisiera, pero no es algo saludable para el niño conocer problemas de adultos o tratar de resolver los problemas de adultos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la familia, lo que realmente estamos hablando es, nosotros desde el momento en que nacemos tenemos esa necesidad y ese derecho de saber quién es mi mamá y quién es mi papá. Lo segundo que necesitamos es una vivienda. Es decir, qué bonito que yo tenga alimento, qué bonito que yo tenga salud, pero si vivo abajo de un puente, ¿qué tanto puedo tener yo ese alimento conservado? ¿Y qué tanto tiempo voy a mantener yo mi salud? Pregunta primordial, ¿no? Esto no significa de que nosotros tenemos que vivir en una mansión, ni que tenemos que tener, como me decía a mí, una muchacha que había crecido con bastantes privilegios en su vida. Es que yo no puedo vivir si no tengo piscina. Por eso es que yo me dice nunca pudiera irme a vivir a Estados Unidos, porque en la gran mayoría de los Estados Unidos, excepto en la Florida, ¿no? En ciertas partes de Texas, en la gran mayoría de los Estados Unidos cae nieve y pues se cierran las piscinas. Y yo necesito, me dice ella, tener piscina en mi vida. No, o sea, no, usted no necesita tener una piscina, usted lo que necesita es tener un techo para que la intemperie no llegue a usted, para que la lluvia no le caiga encima, para que los animales no lo ataquen cuando usted está dormido. Eso es lo que usted realmente necesita. Lo tercero nos dice la ley natural, es algo muy importante, que es la educación. Si yo no estoy educado, si yo no sé leer y escribir, yo no voy a poder tener acceso a un trabajo. Y si yo no tengo acceso a un trabajo en un futuro, yo no tengo acceso a los alimentos y a la salud de calidad. Puedo tener acceso a los alimentos que me regalen, ya sean ONGs, las iglesias, que son unas ONGs muy importantes, que son muy serviciales, o ONGs conformadas de manera público-privado, como el Banco de Alimentos de Honduras,
O simplemente el mismo estado, que el mismo estado haga el Hospital San Felipe, por ejemplo, el Hospital Escuela, que están financiados por el Estado. O pueden ser empresas, empresas que tengan esas fundaciones que ayudan, ya sea para dar alimentos o para dar salud, pero entonces yo estaría dependiendo de ellos y de lo que ellos creen que es importante para mí, no necesariamente de lo que realmente es importante para mí. Una de los clásicos ejemplos sobre este tema es justamente cuando hablamos de la alimentación para los niños. Muchas veces esos niños que están en sala cuna, uno dice, no, pues uno les da leche en polvo, les da nido, pero hay muchos niños que no aguantan el nido, son alérgicos al nido. Y entonces uno tiene que ir buscando otras leches para que ese niño pueda sobrevivir. Si usted dependiera únicamente de las ayudas que le dan, pues usted no tendría más posibilidad que tener que tomar nido y buscar una manera en que ese niño pueda sobrevivir tomando nido. Otro de los ejemplos que tenemos también es que existen muchas personas que van a los orfanatos y regalan comida. Y esa comida que regalan a veces tiene sándwiches, a veces es comida china, a veces son espaguetis, pero si usted es una persona que tiene diabetes, usted no le conviene estar comiendo esos alimentos. Usted le conviene estar comiendo una ensalada, usted le conviene estar comiendo vegetales, carnes, proteínas. Pero si usted no tiene opción, usted tiene que depender de lo que a usted le están dando. Entonces de eso justamente es de lo que estamos hablando. Tener una educación para conocer el entorno en donde yo vivo y para poder eventualmente tener un trabajo. Y cuando hablamos del trabajo, no solo estamos hablando de yo ser empleado, estamos hablando de el trabajo que también hace el emprendedor, el trabajo que también hace el empresario. Ese es un trabajo que usualmente las personas no lo miran como trabajo, pero si usted conoce a algún empresario, si usted conoce a algún emprendedor, usted se va a dar cuenta que ellos trabajan usualmente muchas más horas que sus propios empleados. Sí, pero es que ellos andan en buenos carros, sí, pero es que ellos tienen ciertos privilegios, sí, pero es que ellos pueden poner sus propias horas. Sí, es cierto todo lo que usted me está diciendo, pero muchas veces ellos tienen que trabajar 80, 90 horas a la semana, sacrifican mucho tiempo con su familia, muchas veces ni siquiera conocen a parte de su familia por el hecho de que ellos han estado trabajando tan fuerte que no pueden conocer a sus sobrinos, que no pueden darse el chance de ir a otro país, por ejemplo, para conocer tal vez a sus hermanos que han nacido, que son menores que ellos. Ejemplo de qué les estoy hablando, ejemplo de Steve Jobs, ejemplo de Bill Gates, ejemplo de personajes que son muy conocidos actualmente, donde el transporte es tan fácil, pero nos damos cuenta que ellos no han tenido esa facilidad por el hecho de que ellos han sacrificado su tiempo, su inteligencia y su dinero. Es decir, ellos son los que ponen el riesgo para que ese emprendimiento funcione. Es un trabajo también ese. Entonces, cuando hablamos de esa educación, estamos hablando no solo para conseguir trabajo, para ser empleado, sino que también para usted trabajar desde el punto de vista de un empresario o un emprendedor. Luego tenemos que para poder alcanzar esa libertad necesitamos, para poder alcanzar esa vida necesitamos tener esa libertad de pensamiento, esa libertad de dogma. El hecho de que yo pueda el día de hoy amanecer y decir yo soy católica, o yo soy protestante, o yo soy atea. Es decir, yo puedo ser lo que yo quiera hacer, yo puedo seguir el dogma que yo desee seguir. Inclusive puedo ser agnóstica, que la diferencia entre ateo y agnóstico es que el ateo niega la existencia, el agnóstico simplemente dice yo no sé si existe o no existe, pero no sé, esa es su respuesta. ¿Y tú crees en Dios? No sé, necesito evidencia para poder creer en Él. Y usted le presenta cierta evidencia que uno cree que es fuerte y le dice, no, pero es que aún así no sé. Sí, esos son los agnósticos. Entonces usted tiene que tener esa libertad. Si usted no tiene esa libertad de poder pensar, de poder cuestionar, de poder crecer como ser humano, pues usted se le estaría violando ese nivel de vida que usted pueda tener, ese crecimiento personal que usted pueda tener. Y así tenemos varios otros que son accesorios. Nos dice Karl Vasek en su teoría que el segundo peldaño es la igualdad. Acuérdense, Revolución Francesa, libertad, igualdad es la segunda palabra. Y en la igualdad, él nos pregunta, ¿qué es lo que yo necesito para desarrollarme? Es decir, ¿qué es lo que va a hacer que yo,
que nació en pobreza termine siendo igual a alguien que nació en una vida cómoda o alguien que nació en riqueza. ¿Qué necesito yo para desarrollarme? Y entonces su respuesta son los derechos económicos, sociales y culturales. Todos los derechos que salen enunciados abajo de eso pudieran ser parte de la igualdad. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando en cuanto a lo económico, estamos hablando de educación, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de propiedad privada. En los sociales estamos hablando de la familia, estamos hablando de la asociación, estamos hablando de cuestiones de libertades de pensamiento, de poder publicar esos pensamientos y cosas similares. En los culturales tenemos los idiomas, algo muy importante, algo que nosotros hemos perdido bastante en Honduras, el poder expresarnos en más del idioma español, sino en tener más de un idioma. Eso es una de las propuestas que yo, desde que el presidente Maduro la dijo, yo la apoyé, presidente Maduro de Honduras, ¿verdad? Ricardo Maduro. Desde que él la dijo yo la apoyé y muy poca gente la apoyó, desgraciadamente los maestros no la apoyaron, en donde él decía que todo niño debería de saber 2 idiomas. No importaba cuál era el segundo, pero todos tenían que saber 2 idiomas. Y dentro de su plan existía el conocer el idioma Pech, el conocer el idioma Mesquito, el conocer el idioma isleño, que es una mezcla de inglés, español y africano. Sí, entonces el conocer estos diferentes idiomas, ya sea que sean nuestros o que sus padres piensen que usted estaría mejor aprendiendo mandarín o aprendiendo francés o aprendiendo inglés, ¿no? Imagínense lo diferente que sería nuestro estado si nosotros tuviéramos eso desde el 2001, que fue cuando él lo propuso, ¿no? Entonces él lo propone en el 2001. Entra a la presidencia en el 2002 y pues desgraciadamente nosotros vemos que no fue realidad. Tendríamos un país entero ya, un estado entero que pudiera hablar 2 o más idiomas. Estaríamos ya al nivel de ciertos países europeos, ¿no? Entonces esos derechos culturales, nos dice él, hace que nosotros seamos iguales, que a un niño que nace siendo Pech y solo sabe hablar Pech, pues también se le enseña a hablar español, no solo se le dé la clase y el himno en Pech, sino que también se la dé en español. Y obviamente que no se le quite esa parte del Pech, ¿no? Que se deje esa integridad de su cultura. En la cultura también tenemos la vestimenta, las comidas, las bebidas, las prácticas religiosas. Todas esas cosas son muy importantes. La música, sí, eso es muy importante para el desarrollo cultural. En la jerarquía por importancia, nuestro tercer nivel es la plusvalía. Y en la plusvalía lo que nos dice es qué puede mejorar mi calidad de vida. ¿Qué hace que mi vida sea mejor? Y entonces en esta jerarquía entra el medio ambiente, entra el arte, entra la cultura, entra recreación, algo que es muy importante. Hay personas que dicen, no, es que la recreación no es tan importante. Pero muchachos, ese es el tiempo de descanso suyos. Esa recreación suya puede ser leer libros, puede ir de camping, ¿no? Irse a la naturaleza, estar en la naturaleza. Puede ser que a usted lo que le guste es el arte, ir a ver exhibiciones de cuadros. O sea, esas cosas le dan mucho valor a la vida. La calidad de mi vida aumenta cuando yo estoy expuesta a esos tiempos de recreación. Inclusive esa recreación puede ser que no sea solo yo, sino que involucre a otra persona. Puedo incluir, por ejemplo, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, ¿no? Entonces ese tiempo de recreación es muy importante para el desarrollo humano. Pero no solo eso, sino que es importante para crear esa comunidad, para poder vivir en esa comunidad, ¿sí? Entonces es muy importante la recreación. También nos deja descansar el cuerpo y la mente del día a día. Y a mí me dicen, ay abogada, pero es que usted no sabe lo que es ser un soldado. No les digo yo, sí, yo entiendo que yo no sé, yo usualmente les digo, es que yo me aplazo en el examen físico porque solo puedo hacer media pechada, una vez para abajo y ahí me quedo. Y todos se ríen de mí, pero es que es la verdad, o sea, yo no tengo ese entrenamiento. No sé lo que es ser un soldado, no tengo esa disciplina de ser soldado, pero yo sé lo que es ser una abogada. Y muchas veces me dicen a mí, pero es que la recreación a veces del soldado es única y exclusivamente ir a mi casa, a ver a mis papás.
Esa es mi recreación, ver a mi esposo, ver a mi esposa, ver a mis hijos, ir a comer a un lugar rico. Esa es mi recreación. Sí, está bien, eso puede ser su recreación. No, abogada, pero es que miren, yo tengo un trabajo bien estresante y mi recreación única y exclusivamente se basa en ir a dormir. No es que eso también es importante. El descanso también es importante para que usted pueda tener una mejor calidad de vida. Y algo que es bastante novedoso son las telecomunicaciones. En estos momentos de la pandemia nosotros no podríamos estar aquí sentados si no tuviéramos telecomunicaciones, si no hubiera una manera de comunicarnos entre nosotros. Ni hablar de todo lo que ha cambiado y ni siquiera tenemos que irnos muy allá, los últimos 20 años. Cuando yo nací no existían los celulares, cuando yo nací no existían las computadoras portátiles y hoy en día tenemos acceso a ellas. Entonces nos dice esta teoría por la importancia, eso le da plusvalía a su vida. Eso sí, si usted no tiene alimento y no tiene salud, ¿de qué le sirve que tenga computadora? Tal vez para pedir ayuda a los amigos, pero si no tiene ese alimento y esa salud, de nada le sirve tener telecomunicaciones. Si pasamos ahora a la jerarquía de Basak, Basak nos dice que el tercer principio o el tercer peldaño es la fraternidad. Y él nos dice, obviamente, las tres palabras de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Y nos dice fraternidad, lo que significa es cómo yo puedo vivir en la sociedad. Y si ustedes se fijan, tiene similitud con esa plusvalía, ¿no? Solidaridad, medio ambiente, telecomunicaciones, etcétera, nos dice él. Obviamente, si usted mira, él en la fraternidad nos habla de cómo vivir en conjunto con los demás, cómo ser una persona fraterna. Sí, entonces ese es el último peldaño. Algunas personas le llaman a esto los tres peldaños, a otras personas le llaman las tres generaciones. ¿Cuáles son las tres generaciones de los derechos humanos? Pero la realidad de las cosas es que es una jerarquía. Y la jerarquía lo que nos está diciendo es qué es lo más importante, qué es lo que va a ganar cuando haya una pugna entre dos derechos. Y entonces, si ustedes lo analizan y si ustedes se ponen a pensar en qué es lo que a mí realmente me va a beneficiar al final del día, usted puede pensar que lo que a usted le puede beneficiar al final del día es justamente lo que decía Basak, que Basak nos dice, pues lo que necesitamos realmente es ser activos políticamente, es nunca dejar de expresarnos, porque sin la libertad de expresión, nos decía Karl Basak, si no tenemos libertad de expresión, nunca vamos a poder cambiar las cosas. Y para nosotros poder ser mejores, tenemos que ser cambiantes. Perfecto, esa puede ser su teoría. O su teoría puede ser, no, es que si yo no tengo vida, yo no puedo tener nada. Sin eso yo no puedo tener alimento, no puedo tener salud, no puedo tener seguridad, no puedo tener participación política. ¿Cómo va a participar un muerto? A veces me da risa esa pregunta porque no solo en Honduras, sino que también en Estados Unidos, ahorita estamos en año electoral en Estados Unidos y vemos de que hay una gran controversia porque en las elecciones pasadas votaron muertos. O sea, esas cosas que no solo en Honduras suceden, a mí a veces me da risa que me dicen, solo en Honduras sucede, no, sucede en todos los lugares que los muertos también votan, ¿verdad? Pero ese no es realmente el espíritu, ¿no? El espíritu es que los que tengamos esa participación somos realmente los que estamos vivos, por eso es que los muertos no deberían de votar. Entonces, participación política, ¿cómo la tendríamos si no tenemos vida? Familia, ¿cómo tendría yo familia si no estoy vivo? Educación. Nada, nos dice la teoría de la ley natural, nada podría existir si usted no tiene vida. Y mientras que Karl Basak es un poquito más práctico, dicen algunos, es que no importa si yo tengo vida, simple y llanamente si alguien me la puede arrebatar. Entonces estas son las dos teorías, la teoría jerárquica por importancia y la teoría jerárquica de Basak. Una existe desde el tiempo de los griegos y los romanos, tiene más de 2000 años de aceptación, y la teoría de Basak que existe desde 1979. Depende de usted cuál de ellas es la que usted estime que es la correcta. Su catedrática de manera muy especial piensa que es la teoría por importancia, pero tengo colegas muy respetados, tanto de Honduras como del exterior, que piensan que es la teoría de Basak la correcta. Gracias por haber estado conmigo y los espero en otro video en donde hablaremos de temas importantes para los derechos humanos.